Voy a comenzar con un poema. El hombre triste, de Vicente Huidobro. Lloran voces sobre mi corazón. No más pensar en nada. Despierta el recuerdo y el dolor. Tened cuidado con las puertas mal cerradas. Las cosas se fatigan. Y la alcoba, detrás de la ventana, donde el jardín se muere, las hojas lloran. En la chimenea languidece el mundo. Todo está oscuro. Nada vive. Tan solo en el ocaso brillan los ojos del gato. Sobre la ruta se alejaba un hombre. El horizonte habla. Detrás todo agonizaba. La madre que murió sin decir nada trabaja en mi garganta. Tu figura se ilumina el fuego y algo quiere salir. El chorro de agua en el jardín. Alguien tose en la otra habitación. Una voz vieja. ¿Cuán lejos? Un poco de muerte tiembla en los rincones. Estoy colocando aquí mis libros en la cocina. Creo que es lo más sensato que he podido hacer al momento de recuperar esta cocina. Y no creo que exista una decadencia en la cultura y menos una decadencia en la política como nos pretenden hacer creer los mismos políticos y las mismas personas que se dedican al arte, a la escritura. No creo en la decadencia. ¿Ya? Yo creo que la decadencia es un mito, es una invención de alguien, de gente pesimista, de un grupo de personas pesimistas que quiere, en cierta medida, exaltar el pasado, una edad dorada, una supuesta edad dorada, en donde las cosas funcionaban, en donde las experiencias eran distintas, en donde todo era maravilloso, por lo cual yo no creo en eso, ya no creo que el pasado fue mejor, tampoco creo que la política y la literatura hayan sido mejor en el pasado, no. Yo creo que estamos viviendo una etapa formidable, fantástica, en donde el desarrollo tecnológico ha permitido que crear nuevos vínculos, nuevas relaciones de trabajo, nuevos vínculos sociales, y también ha permitido que mediante la tecnología nosotros podamos exponer aún más nuestra creatividad individual en el ámbito de las artes, de las culturas. Y en el ámbito político se han promovido mayor cantidad de ideas. Y muchas personas pueden decir es que el problema de la demasiada libertad y mucha tecnología es que ha permitido difundir teorías conspirativas, ideas nocivas para las sociedades y arte que no es arte. Yo creo que no. Yo creo que no. Eh, la buena política, la mala política, las buenas artes, las buenas culturas, los buenos libros, las buenas expresiones artísticas en cierta medida, eh, surgen de repente y, se vuelven masivas cuando es de gusto de algún grupo de personas que consideran que esas expresiones artísticas y políticas van a generar un aporte para la sociedad en el largo plazo. Ahora, eso es lo que más me intriga. ¿Quiénes son los que determinan, en el fondo, cuáles son las nuevas bellas artes y la nueva política? ¿Ya? Antes del desarrollo tecnológico, la literatura, la poesía, alguien determinaba qué era bueno, cuál era la buena poesía, alguien tenía que determinarla. ¿Ya? Hay que tener presente eso. Por lo tanto, la buena poesía, la buena literatura, no es catalogada como tal por parte de los lectores, sobre todo en países donde no existe mucho hábito de lectura. En el caso de Hispanoamérica y otros países, eh, no quiero utilizar el término subdesarrollado, porque hay países desarrollados donde tampoco existen muchos hábitos de lectura.
Y había un grupo de personas, las casas editoriales, los académicos, que determinaban qué es lo que era buena literatura. Y determinaban qué es lo que, qué poetas o qué escritores marcaban la diferencia. Ahora, para mi gusto, voy a poner el caso de Huidobro. Él comienza a ser innovador porque él comienza a hacer una poesía distinta a de lo habitualmente, a la poesía que habitualmente se escribía, se hacía. Ya estaba saliendo de las normas. Pero también hay que considerar otras variables. Vicente Huidobro procedía de una buena clase social, era aristocrático, ¿ya? Tenía un capital, tenía patrimonio, ¿ya? Además de contactos, amistades. Entonces, si en aquellos años hubiese surgido un poeta que hiciera las mismas cosas que Huidobro, pero de otra clase social, es bien probable que no lo hubiesen considerado. Y yo creo firmemente en eso. Entonces, hay circunstancias sociales, económicas, de ciertos poetas que permiten posicionar sus obras literarias. Y para la época provocó ruptura su propuesta, su obra poética. Y también ahí uno puede ver la industria, o una casi industria, pero el negocio editorial. Publicar algo distinto para marcar la diferencia. ¿Ya? Yo sé que van a haber muchas personas románticas que van a estar en contra de lo que estoy planteando. Luego surge otro que comienza a romper paradigmas poéticos, es Nicanor Parra. Ahora, ¿qué lo llevó a él a posicionar su poesía? No fue una persona de estatus social muy elevado, que digamos, Parra, digamos como de clase media, pero tenía una formación académica, tenía una formación universitaria. Y yo creo, esta es una interpretación muy personal de mi sentir, ¿ya? Que en aquellos años estaban extrañando mucho a alguien rupturista como Huidobro. Y es por eso que Nicanor Parra se posiciona. Para ustedes yo sé que esto puede ser un análisis bastante superficial, pero yo creo que es bien probable que hayan existido otros Nicanores Parra, pero sin formación académica, desconocidos o sin influencias, que es probable que hayan escrito poemas que pudieron haber sido considerados como la antipoesía. Pero él fue el que logró posicionarse, no tanto por su obra poética, sino también, una vez más, por contactos y porque hay gente que valida aquello. Y sería bueno hacer un estudio, un análisis acerca de quiénes son los académicos, quiénes son los que comenzaron a posicionar, a validar la obra poética de Parra. No es mi intención ser conspiranoico, pero hay ciertos fenómenos sociales, humanos, que creo que son dignos de estudio para poder entender la conducta humana y poder también ir más allá acerca de la fantasiosa realidad que se construye acerca del éxito y el fracaso de las personas, de los movimientos culturales e incluso de los movimientos políticos, de personajes políticos. Otro personaje que también es considerado rupturista es Diego Maqueira. Diego Maqueira también, él viene de una clase social acomodada, es hijo de un diplomático, es hijo de diplomático, nunca fue a la universidad. Sin embargo, ganó concursos, un concurso de poesía, logró posicionar sus poemas y también se hizo de contactos. Uno de los poetas, Enrique Lin, ya hay grabaciones acerca de eso, consideraba que la poesía de Diego Maquera era una herejía necesaria. O sea, ¿hasta qué punto, para que tu obra poética sea validada y reconocida, alguien dentro del círculo de poetas o de la industria editorial o de los académicos debe reconocerte
y posicionar tu obra o tu trabajo. Yo creo que en aquella época, en los años 80, 90, hubieron otros Diego Maquieira, sin procedencia, sin pertenecer a alguna clase destacada, sin tener patrimonio económico, tal vez de cultura popular, y que escribían pelotudeces sin que fuesen considerados poemas. Y es bien probable que los criticaran. Y bueno, hay, yo creo que me voy a quedar con esos tres ejemplos. Son tres poetas que yo admiro, pero mi admiración a esos poetas no me lleva a enceguecerme, a nublar mi juicio crítico y mi capacidad para discernir con respecto a esos aspectos del comportamiento en sociedad humana que están presentes, muy presentes. ¿Ya? No me gustan mucho las fantasías, ¿ya? Literarias en las que se posiciona a un determinado autor, poeta, escritor, artista plástico, pintor, como un innovador, como alguien que marca la diferencia. Es probable que así sea, pero hay factores que lo llevan a eso, al igual que en política. Hay factores, hay circunstancias. Los políticos que aparecen en televisión o han sido electos no fueron electos, ni se les pide su opinión por ser grandes intelectuales, porque muchos de ellos carecen de un juicio político, de un criterio, de un discernimiento cívico, y se trata más, se comportan, tienen comportamientos de inmadurez emocional. Y uno puede decir, bueno, lo que pasa es que la política está en decadencia. No, no está en decadencia. La política siempre ha sido así. Lo que sucede es que ahora estamos viendo el comportamiento humano directamente, en vivo y en directo. Siempre ha sido así la política. Lo que sucede es que la política brutal, por así decirlo, no estaba al alcance de nosotros. Estaba restringida a ciertos círculos políticos, a ciertos círculos políticos, a ciertos grupitos. Uno puede ver en televisión cómo los políticos se insultan, se agreden, se menosprecian, pero esa es una actitud que siempre ha estado presente en política. Lo que sucede es que no se decía abiertamente. Y cada uno en política, antiguamente, trataba de aplastar a su competidor, humillar a su compañero, a su camarada de partido, ponerle el pie encima, como se dice, de manera silenciosa. Y eso ya sucedía en la política. Y hay gente que romantiza eso, romantiza, idealiza la política antigua, la forma de hacer política durante los años 90, 80, 70, 60, como si fuese un ejemplo, lo cual no fue así. Había violencia política también, años 60, 70. No me voy a referir a la dictadura. Previo a la dictadura, en plena democracia, años 60, 70, 60, 50, había violencia política, había insultos, había menosprecio a los contrincantes. No es nuevo, pero existe esa necesidad de parte de aquella clase de políticos y de aquella clase de poetas institucionalizados y escritores y artistas institucionalizados de buscar en el pasado lo mejor, de romantizar el comportamiento de los artistas, de los políticos en el pasado y posicionarlos como referencia de lo bueno que se pudo hacer en el pasado. Mucho de lo bueno que se pudo hacer o que se hizo en el pasado en política y en las artes y en la literatura fue aquello que se mostró y aquello que la gente pudo leer, escuchar y aquello que se escribió. Porque alguien tiene que determinar, alguien tiene que escribir la historia de la poesía, alguien tiene que escribir la historia de la literatura.
La historia de la política, alguien la tiene que escribir, de acuerdo a una cierta línea editorial, propósito, orientación política, objetivo. Entonces, la decadencia en política y en las artes no es tal. Tenemos la sensación de que la política y las artes, la literatura es más caótica. Lo que sucede es que hay un desorden con respecto a esto. Y están imperando las reglas del mercado, oferta y demanda. Oferta y demanda. El artista que se logre posicionar no es aquel cuyo arte represente la belleza, la bondad y la verdad. Va a ser, va a ser aquel que logre mayor polémica, captar más la atención con el propósito que él se proponga, que el artista se proponga. Al igual que los políticos. Yo no creo en esa decadencia, yo no creo, en absoluto. Yo creo que estamos en un resurgir. Los medios, la tecnología está permitiendo que nosotros, como individuos, podamos expresar, si alguno tiene alguna inquietud artística, que pueda expresarse artísticamente en las redes sociales. Al igual que en política, todos podemos dar nuestra opinión política en los medios, en las redes sociales, en YouTube, TikTok, Instagram o lo que sea, que es lo que estoy haciendo yo en este momento. Ahora, la popularidad, eso es otro tema. Hay muchas personas, por ejemplo, en el ámbito de las artes, que quieren ser exitosos en su obra artística. Ahora, yo no sé qué es lo que es ser exitoso artísticamente. Lo desconozco, no me cabe eso en la cabeza. Uno hace un arte, el arte al que uno se dedica, lo realiza, lo perfecciona, lo corrige, con el objetivo de disfrutarlo. Para mi gusto, no por el reconocimiento. Ahora, existe una idea de parte de los artistas de todo tipo de idealizar demasiado las expresiones artísticas y a los artistas. Los grandes artistas, pintores, músicos, Beethoven, Bach, Leonardo da Vinci, los que se me vienen ahora a la mente, al espíritu, ellos vivían de algo. Ellos no vivían solo por hacer arte. Sus obras artísticas eran a pedido. Alguien les pedía, había un mecenas, y otro, en cambio, con el tiempo hubieron otros pintores, artistas, plásticos y también escritores, que hacían su obra y se sentaban, iban a la plaza pública y vendían su arte. Y alguno que otro ricachón le encantó y comenzó a exponerlo y comenzó a hablar de él, y de esa manera ese artista se hizo popular. Yo creo que es algo a constatar. No es que yo sea marxista, ¿ya? Sin embargo, hay que considerar las condicionantes sociales, culturales y económicas en las que los artistas se desarrollan. Y son determinantes bien relevantes para poder entender la obra artística que están desarrollando. Y la obra artística no necesariamente tiene que estar relacionada con lo social o con la cultura de un país, con el folclore. Pueden ser otro tipo de expresiones, por ejemplo, el arte erótico grotesco, que dependiendo del artista a mí me agrada, yo me dedico a eso, no puedo mostrar las figuras que hago porque aquí si no me van a censurar, pero a mí me gusta y no es contraproducente ni contradictorio con mis creencias, con mis valores, en absoluto, en absoluto.
Entonces, si algún día alguien compra mis obras y decide exponerlas y me posiciona a mí como un artista, queda la duda. ¿Este artista se hizo famoso por su obra o por el interés que alguien tuvo en su obra? Y esa lógica ha estado presente en toda la historia de la cultura, de las obras artísticas, de las obras poéticas. Y en política pasa lo mismo, sucede lo mismo. Hay alguien que se interesa en ideas políticas con algún propósito, sino de dónde sacan el dinero los políticos para poder financiar sus campañas políticas, sus campañas electorales. Alguien tiene que aportar. Si no son los donantes, los voluntarios, militantes del partido, alguien tendrá que dar una gran cantidad de dinero a cambio de algo, porque nada es gratis en política. Y aunque hablen idealísticamente, no, lo que sucede es que esto y más allá, sobre todo los liberal libertarios, sabemos que no es así. Así que la decadencia de la política, la decadencia en política, la decadencia en las artes y la literatura no es tal, no hay decadencia. Estamos viendo cómo funcionan las cosas de manera brutal. Y esto que estamos viendo, este desorden en ciertas instituciones públicas, políticas, también este desorden o caos artístico, cultural, son los mejores momentos para desarrollar la creatividad. Una sociedad en decadencia, en crisis, es el momento oportuno para posicionar ideas políticas que permitan renovar la mente de las personas. Pero para bien, no para mal. Al igual que en las artes. Expresiones artísticas que permitan oxigenar la mente, mejorar el sentir, despertar una sensibilidad nueva hacia la belleza, la bondad, hacia la verdad. Entonces, si estamos en decadencia, yo prefiero hablar de crisis, hay crisis en la élite política y en la élite artístico-literaria, es el mejor momento, la mejor etapa para trabajar la creatividad. A los artistas y a los líderes pensadores les corresponde posicionar sus ideas, sus obras en, en las redes sociales. Y la tecnología nos está permitiendo aquello. Y eso tenemos que aprovechar. Tienen que aprovechar. Gracias por ver el video hasta acá, hasta el final.